no porque me emociona y yo vengo con otra mentalidad. Mirar para atrás, somos gente de edad, seguimos siendo jóvenes, y mirar para atrás a veces es profundamente sentimental, ¿no? Porque has dejado mucho en el camino, entonces vas tocando cosas. No deberías haber dicho mi otra versión del mundo deportivo, pero es verdad que es lo que hay. Es lo que hay. La gente a mí me conoce por la última experiencia del movimiento contra la intolerancia. Es verdad que yo comencé pues a los 15 años en el centro de Madrid, en el movimiento estudiantil contra la dictadura franquista, y en aquella época se sufría mucho. Eso no quita que ahora no se sufra, pero se sufría de otra manera. Había un horizonte: conquistar la libertad, conquistar los derechos fundamentales para la persona, intentar apostar por tener un horizonte. Yo siempre he definido la democracia, quizás no de la manera más clásica, no de gobierno del pueblo por el pueblo. Yo digo que la democracia, y coincido con algunos autores, debería ser aquel sistema que posibilita el desarrollo integral de las potencialidades humanas. La gente viene al mundo y viene para ser feliz, y viene para desarrollarse en todos sus ámbitos. No es una cuestión solo de igualdad de oportunidades, siempre lo digo, es posibilidades. Si a mí me gusta el deporte, pues me gusta hacerlo, y me considero que la gente tiene que tener la posibilidad de poder hacer deporte, de tener acceso a la cultura, de tener acceso a la pintura, de tener acceso a sus desarrollos. Y las peculiaridades del deseo son enormes. Siempre que no hagas daño a nadie, pues esas peculiaridades del deseo nos elevan como personas. Y lo que tienen que estar, yo soy de los que piensan que la norma, el Estado, las instituciones tienen que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de la norma o dominados por las instituciones. Por eso siempre, desde la época de Espartaco hasta miles de años futuros, la libertad siempre será un anhelo, como la igualdad, como la fraternidad, como la justicia social. No me voy a quedar en la triada francesa de la Revolución: la justicia social, la solidaridad. Y en un mundo globalizado que no era el de aquella época, pues la tolerancia implica la posibilidad de que no nos matemos. La sociedad es diversa. El otro día discutía con una gente, decir, es que tenemos que tener derecho a la diversidad. Digo, no, si la diversidad es un hecho, no es un derecho. Lo que tenemos que tener es derecho a la igualdad. La diversidad es un hecho, somos diversos, solo hay que mirarnos. Unos tienen un origen nacional, otro color de piel, una orientación sexual, una realidad étnica, una religión. Pero ¿por qué eso tiene que ser un elemento de conflicto? ¿Por qué eso tiene que ser un elemento de choque? Lo que tenemos que hacer es que cada uno desde su diversidad sostenga y mantenga lo fundamental para no hacer daño a los otros y para poder construir una convivencia armoniosa. Es decir, somos diferentes, pero somos iguales en dignidad y derechos. Esa es la clave. A partir de ahí, la diversidad nos va a enriquecer. Es verdad, cuando Juan, quiero agradecer a Prodes esta oportunidad, y Juan comentaba cómo crecí. Yo crecí en el barrio de Lavapiés. Es un barrio estigmatizado, es un barrio golpeado, que la imagen que se tiene a través de los medios de comunicación es que es un barrio donde es pasto de la delincuencia. Pues no, no es así. Simplemente pues que se ha espectacularizado mediáticamente algunos elementos dañinos, pero estamos hablando de un barrio que tiene 70.000 personas, donde a lo mejor el 50% pues es gente inmigrante, que ya no es tan inmigrante porque tienen niños y niñas que han nacido en el barrio, que son españoles, pero que hablan un lavapiesero, por decirlo así, tan fuerte como el mío cuando me pongo en plan de barrio. ¿Y qué pasa, Cheli? Y tienen el color negro de la piel. Y dices, esto no, miras y te llama la atención, porque dices, esta niña podría ser perfectamente del Congo, y resulta que te habla como cualquiera de nosotros. Y
te habla y te vive y te hace deporte y no tiene por qué estar sujeta a un odio racial que crece como crece en toda Europa. Esta virtud, que además la tenemos en el Tratado de la Unión Europea como valor superior, es la que puede prevenir, si se practica, claro, la que puede prevenir los choques entre unos y otros. La verdad es que no es la virtud que en estos momentos predomina en Europa. En Europa predomina la insolidaridad, predomina el conflicto, y luego emergen, lo estamos viendo de manera muy preocupante, emergen en países como Grecia opciones políticas que parecían superadas en el siglo pasado. Por ejemplo, cuando vemos que Amanecer Dorado hace referencia al nazismo y puede convertirse en las próximas elecciones en la segunda fuerza política, la verdad es que estremece. Y cuando vemos cómo no tienen ningún problema para asaltar los mercadillos de los inmigrantes y de los gitanos y quemarles los mercados o quemarles la tienda, golpearles o golpear a un periodista, o poner firmes a un periodista cuando entra el líder del partido, o entrar con pistola al Parlamento, o agredir a una diputada, a un diputado, pues hombre, ahí hay una enfermedad grave, porque que siga incrementándose el voto quiere decir que no hay ningún tipo de freno a ese odio que crece. Pero lo mismo sucede en Hungría. En Hungría, el Hobbit húngaro, con 44 diputados, hace mes y medio pedía listados de judíos porque eran un peligro para Hungría. Yo quiero deciros que Hungría perdió 600.000 judíos en el exterminio nazi, judíos húngaros. De allí era la presidenta de honor de mi organización, Violeta Friedman. El Movimiento contra la Intolerancia se crea hace 20 años. Y se crea hace 20 años a raíz de un asesinato que conmocionó este país. Fue el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante negra que estaba en una casa abandonada y estaba tomándose una sopa a la luz de una vela con otros inmigrantes que no tenían papeles. Y 4 jóvenes, cabezas rapadas, decidieron salvar a España eliminando a los inmigrantes y a los negros de nuestro país. Y se liaron a tiros, mataron a esta mujer que estaba haciendo servicio doméstico y que su única aspiración en la vida es que sus hijas, que ya conocí, sus hijas fueran a la universidad. Esa era su aspiración y la mataron. Cuando por aquella época yo decía a las instituciones que detectábamos conductas racistas y xenófobas en muchos ambientes, entre ellos en la escuela, me decían que estaba loco. Es una cosa del Ku Klux Klan en Estados Unidos, me decían, es una cosa de Sudáfrica, pero no aquí en España. Claro, cuando de repente se despiertan con ese odio que acaba con la vida de una persona y el país conmocionado, pues resulta que algo se habría hecho mal para haber permitido el crecimiento de ese fanatismo que lleva a esas conductas, ¿no? La verdad es que tampoco supuso un cambio de política, no supuso un cambio en la prevención, sea en el anterior gobierno o sea en el actual. Han ido sucediéndose los distintos gobiernos y a esto le han prestado una atención bastante relativa, por no decir escasa. Es verdad que ha habido políticas de integración y es verdad que ha habido políticas sobre todo de cara a resolver el asunto de papeles, de regularizaciones y demás, ¿no? Que por cierto, ahora mismo Obama, cuando se suele decir que un inmigrante sin papeles es un delincuente, dentro de ese discurso de la xenofobia, Obama va a legalizar, a normalizar, a regularizar a 11 millones de delincuentes. A que nadie se le ocurre decir que Obama está loco, que va a regularizar a 11 millones de delincuentes. Viene hoy en el periódico. El problema es que la gente necesita una oportunidad para vivir. Eso no quiere decir que las organizaciones que denunciamos la xenofobia y el racismo estemos con una dinámica de política de puertas abiertas, ¿no? Hay control de flujos que es necesario realizar. Pero no hay que perder la perspectiva humanitaria. Y esa perspectiva humanitaria en este mundo, donde tiene 65 guerras en África, donde las guerras se montan para controlar el petróleo, para controlar el coltan, para controlar el uranio, y luego además se disfrazan de
guerras por la libertad y por los derechos humanos y dices, bueno, pero me están tomando el pelo. Cuando tienes una Europa que crecen esas manifestaciones, cuando tienes un mundo donde cada vez que te levantas tienes zozobra y te están hablando de una globalización, tú dices, sí, yo creo que las comunicaciones facilitan la globalización, facilitan el contacto, todos estamos muy cerca unos de otros. Ahora Internet es una gran herramienta que nos hace conocer muchas cosas, pero aspiramos a una globalización de otra manera. Simplemente que sea humana, es decir, que respete la dignidad de las personas y que respete algo que en 1948 se proclamó para todos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso es lo que no se produce. Y no se produce no solo en África, sino se produce en Europa del Este, del Centro y en la Europa mediterránea. Y tampoco en otras partes del mundo. Es decir, que estamos muy lejos de esas perspectivas idílicas que surgieron, no en nuestro país porque teníamos la dictadura franquista, pero sí en ese proyecto europeo donde parecíamos que íbamos a crecer en una dirección donde esos valores democráticos de libertad, igualdad y fraternidad y justicia social y demás, pues parecían muy alcanzables. El problema es que en este contexto de crisis nos retrotraemos a una realidad donde todo este tipo de proclamas se quedan en papel mojado, cuando vemos a la gente que las echan de casa, cuando vemos a la gente sufrir, cuando vemos exclusiones, cuando vemos centros de internamiento que no obedecen a ningún respeto de los derechos fundamentales, cuando vemos tantas cosas, directivas como la directiva de la vergüenza, que facilitan la expulsión de los inmigrantes sin papeles, vemos tantas cosas que uno dice, tenemos trabajo porque no podemos dejar estas perspectivas a nuestras generaciones venideras. Claro, preguntáis, ¿pero qué perspectivas te estás refiriendo? ¿Simplemente de crisis? No, estoy refiriendo a otras perspectivas, a perspectivas de quienes piensan, incluso, como hemos investigado, en futuras guerras de tipo racial, civil y religioso en Europa. A mí eso me estremece, pero ya hay autores que lo propagan y lo difunden. Y diréis, bueno, es una mixta. No, yo solo os pongo el ejemplo de hace 2 años, en verano, en la isla de Utoya, en un país como Noruega, un país avanzado, un país que no le falta realmente de nada, y que un fanático es capaz de cogerse armas muy sofisticadas, aparte de poner bombas, irse a una isla y matar a 76 personas, en su mayoría adolescentes, como castigo ejemplar por defender la Europa multicultural. Breivik, todos lo hemos visto recientemente en su juicio, que ha sido condenado por esa matanza. Pero Breivik no andaba solo, no caminaba solo. Breivik ha estado acompañado, en una vergüenza que ha reconocido Merkel en Alemania, pues estas semanas, del testimonio de ese juicio, donde hemos podido conocer la existencia de una célula neonazi que había matado a 9 inmigrantes y a un policía municipal. Pero también hubo asesinatos en Italia y también ha habido persecuciones de gitanos en Bulgaria. También estamos viendo esterilizaciones de las mujeres gitanas en Eslovaquia. También estamos viendo lo que antes os comentaba hacia los judíos. O sea, rebrota en Europa el antisemitismo, la gitanofobia, la islamofobia, etc. Yo creo que no podemos permitir eso. Esta es la esencia del mensaje. Y claro, la globalización tiene un instrumento poderoso que es Internet. Y el racismo y el odio en Internet se propagan a una velocidad extraordinaria. El Centro Simon Wiesenthal, en Francia, habla de 25.000 páginas web de tipo racista, de odio hacia el diferente.